El único responsable del contenido de este programa es su director. La información en nada compromete a este canal. Feliz día, amables televidentes del Huila y el país. Les presentamos a esta hora los acontecimientos que hacen la historia del sur colombiano. Estos son nuestros titulares. El buen trato y el reconocimiento real del derecho de la mujer no deben quedar en los anaqueles a la deriva dentro de la acción democrática camino hacia el posconflicto. La Asamblea Departamental indaga para impedir que la plata de la contratación desaparezca y las obras queden a medio camino, como acontece en muchas de las contratadas en los últimos años. El manejo de pozos maduros y la crisis en el precio del crudo impiden que en el Huila la producción de petróleo se incremente o se adelanten nuevas exploraciones. Sin identificar las causas que generan la violencia urbana, será imposible reducir la inseguridad citadina, así las calles estén inundadas de policías armados hasta los dientes. La pertinencia en la dotación con material tecnológico permite que la educación oficial del Huila apunte hacia la verdadera formación de tejido social. Divulgar en todos los rincones de la patria la campaña sobre un buen trato a la mujer es compromiso de toda organización social existente y una obligación de las administraciones sin discriminación política para que los derechos de la mujer se reconozcan y la normatividad existente no quede en los anaqueles ante la mirada inerte de la dirigencia y los voceros de la sociedad en general. Al menos, esa es la intención del Ministerio del Interior a través de la División de Equidad de Género, cuya coordinadora recorre el país en busca de ese apoyo. Tratamos de llegar a las diferentes partes, pero claro, usted tiene toda la razón, es importante llegar a las zonas rurales. La violencia impacta a todas las mujeres, no importa si sean urbanas, si sean rurales, si sean mayores, si sean jóvenes. Por lo tanto, sí tiene que tener un campo de expansión lo suficientemente grande para cubrir y empoderar a todas las mujeres. La cultura machista que impera en Colombia hace difícil este trabajo social entre las comunidades urbanas y rurales. Siempre parte de esa cultura patriarcal ha sido responsabilizar a las mujeres de sus actos, entonces porque ella se había vestido así, porque ella la provocó al marido, entonces el marido le pegó, porque estuvo a altas horas de la noche. Los hombres igual están a altas horas de la noche y no los violan, ¿no? La violencia contra la mujer debe erradicarse en todas sus formas y en todos los sectores sociales de este país. Lo importante es de construir también esos prejuicios cuando nos enfrentamos a un caso de violencia contra la mujer y especialmente un caso de violencia sexual, y también evitar la naturalización de la violencia. Por consiguiente, en regiones como el Huila debe erradicarse, debe desaparecer el concepto de que golpear y maltratar a una mujer es algo natural, propio de la sociedad, y al varón no le pasa nada. El gobierno departamental consiguió crédito por 30.000 millones de pesos que autorizó de la Asamblea para construir intercambiador vial frente a la USCO. Se contrató la obra, pero 6 meses después los trabajos no comienzan y el nuevo mandatario del Huila y Neiva carece de respuesta concreta a la rama legislativa, advirtió diputado liberal durante debate adelantado en las sesiones ordinarias de la corporación. En ese sentido, la Asamblea reactiva los debates de control político, que en este caso, en particular, perfila exigencias para evitar la existencia de obras abandonadas. Nosotros dimos el año inmediatamente anterior unas facultades al gobierno, al doctor Iriarte, para que hiciera un crédito de 30.000 millones. El aporte del departamento fue para que el municipio construyera la obra complementaria al Servicio Estratégico de Transporte. En un acto de solidaridad con el municipio de Neiva, ayudarle a confinanciar una de las 2 obras importantes para que funcione el sistema estratégico de transporte público, que es el viaducto a la altura del intercambiador vial en la USCO. En Neiva existen muchas obras comenzadas con contratistas que se esfumaron con deterioro impresionante para el erario. ¿Por qué después de 6 meses
que se firmó el contrato, no se han iniciado las obras. Lo que queremos es que no hayan obras como la de la avenida Surabasto, tirada. Estos debates son necesarios e indispensables para exigir responsabilidad a los compromisos adquiridos por el Ejecutivo, ya sea departamental o municipal. Ecopetrol hace esfuerzos para mantener el nivel de producción en campos convencionales que recibió de las concesiones manejadas por empresas internacionales, además que muchos pozos perforados 20 y 30 años atrás no tienen generación, reduciendo ingresos que, unidos a la crisis del valor del crudo, impide adelantar políticas de fortalecimiento en esas instalaciones como las del campo Yaguará al suroccidente de Neiva. En la regional de Ecopetrol Huila Tolima, la producción es estable precisamente por esos dos factores que inciden directamente en esta región del país. Todos los campos tienen una declinación natural, porque son campos maduros. Sin embargo, pues lo que buscamos en el departamento pues es mantener esos niveles de declinación, esos porcentajes en los rangos mínimos, ¿sí? Y poder mantenerla. Adicionalmente, pues buscar oportunidades para poder aumentar producción, buscar nuevas oportunidades con cambios de diseño, con estimulaciones. Entonces nosotros siempre estamos en la búsqueda de poder mantenerla y poder también buscar oportunidades que nos permitan aumentar la producción. En la región y en el país, Ecopetrol no utiliza el sistema fracking por ser técnica para campos no convencionales. Nosotros en Colombia realmente el fracking son para yacimientos no convencionales. Ecopetrol maneja pues lo que son yacimientos convencionales donde esta técnica pues no aplica, ¿sí? Nosotros lo que hacemos en los campos, los que manejamos nosotros pues son estimulaciones, que son tratamientos de diferentes componentes que lo que hacen es limpiar las caras de las formaciones para que permitan que los flujos aumenten, que el crudo fluya mucho más fácilmente y los volúmenes también aumenten, cambios de sistema, optimizaciones, nuevas tecnologías, pero realmente lo del fracking no aplica para nosotros. La condición de campus maduro implica el uso de una dinámica permanente para extraer las reservas existentes en el subsuelo. Estos campos maduros, ¿sí? Necesitan trabajos permanentes para mantener la producción. Nosotros desde que recibimos el campo pues lo hemos mantenido en unos niveles podríamos decir estables. Es necesario estar permanentemente haciéndole trabajos de estimulaciones, de cañoneos para poder mantener los niveles. Nosotros con la crisis no podemos desconocer que la crisis de los precios del petróleo lo que pues no nos ha permitido es hacer las inversiones, porque trabajos que eran rentables a precios de 100, 110, 120 dólares el barril, pues hoy con los precios que tenemos no los podemos apalancar. Para extraer crudo de estos campos maduros, el uso de la inyección de agua es fundamental. El sistema de extracción o el sistema de recuperación de estos campos maduros es por inyección de agua. Entonces tenemos 63 por donde se produce y los 31 se inyecta. Pues ¿para qué? Es para mantener la presión en el yacimiento y permitir que los fluidos que están abajo, que se producen abajo, puedan llegar hasta superficie. En el campo Yaguará, Ecopetrol dispone de pozos que el crudo fluye sin mayor dificultad para la extracción. Acá en Yaguará hay 2 pozos que fluyen de forma natural, o sea que la energía que tiene el yacimiento aún le permite que fluya solo sin que le instalemos un sistema de levantamiento artificial. La reversión del campo Yaguará a Ecopetrol data del 2012, pero la zona venía siendo explotada desde 1975 aproximadamente, en un comienzo por la multinacional Exxon. Pregunta de la semana. El festejo del San Pedro en Neiva es fundamentalmente una parranda pública que gira alrededor de candidatas que danzan sanjuanero. ¿Sí o no?
Solucionar el problema de la inseguridad urbana no está en llenar las calles citadinas de policías o soldados armados hasta los dientes, sino en conocer a fondo las causas que la generan, los protagonistas mayoristas y minoristas, el tipo de redes que circundan dentro y fuera de la ciudad, la clase de negocios que mueven y no seguir atendiendo casos aislados que en nada conduce al resolver el nudo gordiano. En Neiva, por ejemplo, no se cuenta con un estudio serio y responsable que permita a las autoridades civiles actuar de manera coordinada en la lucha contra el delito. Lo que pasa es que aquí en la ciudad puede ocurrir lo que hoy está ocurriendo, por ejemplo, en el tema del Bron. Entonces, no, eso está listo, ya sabemos quiénes son, eso todos lo sabemos. Entonces, resulta que el poder desentrañar la criminalidad es de un trabajo de investigación serio. La identificación de los factores y agentes que generan la inseguridad, la alternativa para reducirla al máximo. Es muy importante identificar la micro y la macrocriminalidad. Recuerde usted que Neiva es una ciudad de tránsito, pero aquí pasa toda la coca, pasa toda la droga hacia otras ciudades. Entonces todos esos fenómenos terminan afectando la seguridad. Desatender pequeños casos para atacar el centro del problema, una de las acciones que concreta la administración local. Entonces ese tipo de cosas nosotros no las hacemos porque estamos respondiendo al día a día, al robo, al atraco que ocurrió. Pero la idea es que se sienta gente que tiene mucha experiencia en esto, que conoce realmente a profundidad el problema y descubre qué es lo que está detrás del hecho concreto. Para alcanzar el objetivo, se concretó un convenio con organización internacional que empezó a trabajar hacia el logro de las metas concretas en corto y mediano plazo. El gobierno departamental, mediante dinámica constante para dotar al sector educativo oficial de la implementación tecnológica que le permita ser pertinente, suministrando a docentes y a estudiantes elementos electrónicos al tiempo que le da servicio alternativo para consultar la elaboración de proyectos y facilitar la colocación de la sociedad del común en contacto con el mundo. Uno de esos logros es la dotación de tabletas a los maestros de instituciones educativas oficiales que elaboran en los 37 municipios. A todos los educadores del municipio de Pitalito de 380 tablets con todos sus contenidos. También entregamos a varios municipios, de todos los municipios de nuestro departamento, hicimos entregas de 987 tablets también con los contenidos. Para la entrega de estos implementos a los jóvenes se perfecciona una acción tripartita con el Poder Central. Vamos a hacer una tripartita entre todos los 35 municipios del departamento, incluido también Neiva y Pitalito para completar los 37 municipios, trabajando con todos los computadores del área de computadores para educar del ministerio. Dentro de esa visión se puso en servicio de la sociedad surhuilense el ViveLab de Pitalito. Ya tenemos trabajando todas las 3 salas con el SENA, estamos trabajando directamente con el SENA porque son las personas idóneas para hacer la apropiación de este equipamiento tecnológico que nos da el ministerio. Entonces ya tenemos prácticamente abierto al público, ya estamos en las redes sociales haciendo convocatorias, estamos en este momento trabajando con todos los líderes de los municipios y los concejales del municipio de Pitalito haciendo apropiación de esos contenidos. El Huila contará con 2 ViveLab al conseguir el departamento con la Universidad Surcolombiana aplicar en una de las 78 convocatorias que hizo el Ministerio de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones. Estamos en TV Noticias, el informativo a la vanguardia de la información. Ya regresamos con detalles sobre en el Huila convenio con el Centro de Investigaciones Agropecuarias. En Neiva hay instituciones educativas con medio siglo sin inversión en infraestructura. Pregunta de la semana. El festejo del San Pedro en Neiva es fundamentalmente una parranda pública que gira alrededor de candidatas que danzan sanjuanero. ¿Sí o no?
Convenio de Colombia con el Centro de Investigación para la Agricultura Tropical permite adelantar una estrategia para reducir los impactos de la emisión de gases de efecto invernadero alimentadores con sevicia del cambio climático en la geografía nacional, al tiempo que contribuye para que la producción agropecuaria merme al máximo la producción de gas carbónico de nocivo efecto en la modificación del calor y el frío en la atmósfera de la región andina. En ese sentido, el Ministerio de Agricultura mantiene una apuesta de singular importancia para reducir el impacto del cambio climático en la producción agropecuaria del país. Porque lo que en el mundo entero hemos venido comprometiendo en esta perspectiva y en esta dinámica es que el sector agropecuario es un fuerte contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero. En el país, la producción de gas de efecto invernadero lo genera la actividad agropecuaria. Prácticamente en el caso de Colombia, más del 63% de las emisiones corresponde a actividades del sector agropecuario, obviamente vinculado con las actividades de deforestación también. El Centro de Investigación para la Agricultura Tropical firmó convenio con el Gobierno Nacional para trabajar en el control de esas emisiones. Y en el marco de dicho convenio hemos trabajado focalmente en productos que son de interés para el departamento del Huila. Uno de ellos es el arroz, otro tiene que ver con el cultivo de los frutales, el cultivo de la yuca y también la ganadería. Entendiendo pues que el rubro o la actividad ganadera en el departamento del Huila ha cobrado vigencia en la medida en que no se ha venido manteniendo un inventario ganadero creciente, todo lo contrario, ha sido un sector altamente damnificado por este fenómeno de cambio climático y fundamentalmente el arroz, que es una actividad relevante para el departamento. Dentro del convenio en la región se implementan varias estrategias para reducir el impacto del cambio climático. El primero de ellos es generar una cultura en torno al monitoreo del clima por parte de los productores. O sea, la producción agropecuaria no puede ser una producción de incertidumbre, de ciclos de siembra y cosecha como se venía dando tradicionalmente, sino todo lo contrario. El tema del clima, en la medida que lo podemos monitorear, en que hay unas mesas agroclimáticas del nivel regional y del nivel nacional, vamos a dar dando información muy precisa a los agricultores para ver cuáles son realmente las fechas de siembra, la conveniencia, en los momentos propicios, o también generar las alarmas que en un momento dado lleven a que un productor o aplace o frene en un momento dado determinado una actividad de siembra como tal. Esas estrategias requieren de un registro de lo más exactamente posible para entregar información en ese mismo sentido. O sea, tener un registro de la información en el histórico, en el presente, las predicciones que hacia futuro se puedan tener. Eso va a llevar a que realmente la agricultura se vuelva dentro de un concepto que es climáticamente inteligente. O sea, saber el momento, contar con los recursos y en el marco de una oferta ambiental para que se vincule lo ambiental con lo productivo y en el marco de una sostenibilidad. A renglón seguido también tenemos una actividad con el CIA y es el poder evaluar e investigar especies que se adaptan al cambio climático. Eso en términos ya mucho más prácticos, ¿qué significa? Corresponde tanto a los empresarios del campo como a los agricultores adoptar esas medidas para que la producción no se afecte con el cambio climático que vino para quedarse. Una verdadera política de inversión en instituciones educativas oficiales perfecciona el secretario de Educación de Neiva para mejorar infraestructuras locativas, servicios y el entorno ambiental como fundamento para optimizar la convivencia escolar y evitar que el deterioro locativo afecte la salud de quienes desarrollan las actividades en esos centros de formación social. La visita personal a las instalaciones educativas le permite al funcionario visionar claramente la situación crítica de numerosos centros de formación académico de la ciudad. Además de que pensamos en mejorar procesos básicos de saneamiento básico, que tenemos problemas muy críticos en algunas escuelas y en algunos colegios, porque el alcantarillado colapsó, porque las unidades sanitarias están bastante deterioradas. El saneamiento básico es fundamental en instituciones que hace medio siglo no se les invierte ningún recurso económico. Aquí tenemos colegios y escuelas que hace 30, 40 años nunca se les invierte un peso. Entonces, ese tema del saneamiento básico, para que no vayamos a tener problemas de salud pública
le hemos planteado aquí al sector solidario a ver si nos ayudan. La inversión no se suscribirá a las instalaciones educativas urbanas, sino al desarrollo de procesos de saneamiento en las rurales. Y de otro lado es continuar con unos mejoramientos en los centros educativos y trabajar en colegios del sector rural también para fortalecer en alguno de ellos esa vocación que le quieran apuntar por la parte agropecuaria. O sea, muchos de estos jóvenes que tienen su vocación de cultura campesina, de cultura productiva, pues lo puedan desarrollar en las mejores condiciones también con equipamientos, con algunas tecnologías. El trabajo asociado es fundamental para impulsar procesos de desarrollo empresarial en territorios como el Huila, donde la industria es muy escasa, pero las necesidades fluyen entre la población que demanda soluciones a problemas que surgen desde la propia existencia del concepto social, generadora del uso de las habilidades humanas para la supervivencia del ser pensante. Este concepto es el nervio para la existencia de la dinámica que impulsa al movimiento solidario en Colombia, con crecido beneficio social. La asociatividad es una de las posibilidades más ciertas para que puedan recibir beneficios económicos, sociales, tangibles y gestionados del propio habitante de una región. Esta asociatividad es la que mantiene al Fondo de Empleados del Huila uno de los más sólidos del país. Empleados de la gobernación del Huila y de sus entidades adscritas y vinculadas han podido construir un ahorro muy importante, porque el Fondo de Empleados del Departamento del Huila en los 45 años ocupa el puesto número 100 a nivel nacional de 1.600 fondos de empleados, y a nivel de la región sur colombiana y del eje cafetero es el fondo más importante de estas regiones. Y se ha construido producto del ahorro de empleados que han creído en esa posibilidad que dio el Estado. Los fondos tienen su argumento jurídico en una disposición del Congreso de la República. Normativa que inicialmente se oficializó con la Ley 79 de 1989, y que posteriormente la definieron exclusivamente para fondos de empleados con la Ley 1481, Decreto Ley 1481 de 1989. Los miembros del fondo muestran esa condición con realidades concretas que deben ser apoyadas por la sociedad huilense. Son realidades, es cuando el ser humano tiene que entender que para cambiar una región o un país, cada uno debe hacer el aporte que le corresponde. La exigencia del aporte es la esencia de la filosofía que mueve al motor económico del fondo. Porque con ese aporte, con ese ahorro que han hecho los asociados, le han permitido a otros compañeros, hermanos de ellos, poder tener un acceso al crédito de manera muy competitiva con el sector, ¿sí? Entonces ahí está la solidaridad y la cooperación, que son los elementos esenciales. El Fondo de Empleados del Huila es una organización que hace parte de la familia solidaria del país, diferenciándose de una cooperativa por tener una vinculación cerrada. Estamos en TV Noticias, el informativo a la vanguardia de la información. Ya regresamos con la forma como Ecopetrol mantiene los campos maduros que recibió de concesiones entregadas años atrás. Resultados de la encuesta.
¿Se justifica la protesta nacional que indígenas y campesinos realizan actualmente en Colombia? ¿Sí o no? Dos interesantes componentes ambientales maneja la estatal empresa Ecopetrol en el campo Yaguará, al suroccidente de Neiva, que tienen que ver con la conservación de especies de fauna y flora, dejados luego de que terminara la prolongada concesión petrolera Obocaguán, manejada por una multinacional internacional que comenzó con la ESO a mediados de 1975. Esa gala ambiental permite que la extensa zona pueda conservar reservas que dejó la multinacional que, una vez finalizada la concesión otorgada por el gobierno, la entregó a Ecopetrol. Con el cual pues garantizamos que todas las actividades que se desarrollan aquí en Campo Yaguará están dentro del cumplimiento legal ambiental. El campo cuenta con su licencia ambiental y sus permisos de aprovechamiento de recursos. El programa de biodiversidad tiene una función especial que incide en la protección de las reservas naturales del entorno, que está encaminado a la preservación de la flora y la fauna, con el programa de Árboles para la Vida y con la preservación de la población de venados cola blanca que tenemos en el campo. El grupo de venados no es oriundo de la región, de acuerdo con los registros históricos que adelantó la compañía. La población de venados cola blanca nos inició y no es nata del área de Yaguará. Fueron una pareja de venados que fueron traídos de otra zona y ellos se aclimataron y se adaptaron al hábitat de aquí del campo. La división ambiental de la compañía adelanta el manejo y vigilancia del grupo de animales retenidos. En este momento pues los venados están en un proceso de adaptación al área que fue establecida para ellos, ya llevan alrededor de un año, han tenido una asistencia veterinaria con la cual pues hemos podido mostrar que los venados se han adaptado muy bien a su hábitat y vamos a iniciar el proceso para la liberación, la cual va a estar administrada y vigilada por la autoridad ambiental local, CAN. Aunque no se tiene con exactitud el sitio de liberación, lo más posible es una localidad de los Llanos Orientales. En este momento no tenemos claridad del sitio porque pues tenemos que verificar la subespecie de los venados. Se tiene como posible opción una zona de protección ambiental en el área del llano porque pues por los indicios y por la historia que hemos tenido de los venados que hemos podido recopilar, fueron una pareja de venados que fueron traídos del área del llano. Entonces, muy seguramente vamos a hacer la liberación en una zona de protección ambiental del llano. Con respecto de la protección de flora, la compañía mantiene un vivero para distribuir especies en la zona. Nosotros tenemos la germinación y crecimiento de especies nativas de la zona como dinde, raspayuco, leucaena, teca, y pues con estos árboles lo que hacemos es la protección de fuentes hídricas y nacimientos de agua de los fincarios de la zona y también para la compensación forestal que tenemos en los campos de nuestra gerencia. Toda la producción del vivero se dona para fortalecer acciones de preservación de la zona de influencia del campo petrolero. El vivero tiene objetivo primordial y único la preservación del área de flora. Nosotros no comercializamos los árboles, nuestra intención es poder contribuir a la preservación del área nativa y a la preservación de las fuentes hídricas que tenemos en el área de influencia de la gerencia. Las plántulas también llegan a los estudiantes de las escuelas como estrategia de educación ecológica. Adelantamos capacitaciones de educación ambiental con la población de estudiantes de todas las escuelas del área de influencia de la gerencia. Dictamos las charlas y donamos una cantidad de especies forestales que son apadrinadas por los niños de las instituciones. Para conseguir plántulas debe existir una solicitud que da comienzo al protocolo de entrega. Con esa solicitud, el profesional del área forestal visita el predio, verifica las condiciones del terreno del predio, la topografía y confirma si realmente la cantidad de especies que solicita el fincario es la adecuada y la especie.
Una vez se valida esto, se autoriza la entrega y el fincario en algunas ocasiones viene hasta el vivero, recoge el material aprobado o en otras situaciones a través del apoyo de algún aliado del campo, los llevamos hasta el área de la finca. El campo Yaguará, situado a 40 kilómetros de Neiva, donde en 1987 se descubrió el primer pozo, lo maneja Ecopetrol desde el 2012, cuando revirtió la concesión que por muchos años manejó una multinacional. Antes de despedirnos, les recuerdo que ustedes pueden visitarnos en www.tvnoticias.com.co, seguirnos en redes en el Facebook como TV Noticias o en el Twitter como @TVNoticiasCol. Hasta pronto.